viene a contaminar totalmente el medio ambiente, viene a terminar el agua y viene a saquear todo el tesoro de las comunidades. Guatemala presenta uno de los niveles de desigualdad más elevados de Latinoamérica. Cuenta con una población indígena de más de 6 millones de habitantes, equivalente al 60% de la población. Excluidos al acceso a la salud, a la educación y a los medios que mejoren sus condiciones de vida, campesinos y pobladores indígenas viven en un profundo rezago con respecto al resto de la sociedad. Con apoyo del gobierno, las élites dominantes que concentran el poder económico y político del país han auspiciado un modelo de desarrollo neoliberal, facilitando a las empresas transnacionales instalar industrias extractivas de recursos naturales. Y las patrullas de defensa civil en nuestro país, en nuestras comunidades, a pesar de eso se contribuyó también al proceso de... Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo es la consigna del Comité de Unidad Campesina CUC, que lleva 30 años organizando a las comunidades campesina e indígenas para defender sus tierras y sus derechos frente al modelo extractivista. En Guatemala, el 75% de la tierra está en manos de unas 10 familias. El tema del acaparamiento de tierras para agrocombustible nos está llevando a cambiar el régimen de la propiedad, el uso, la tenencia de la tierra y por ende, digamos, dedicado a un extractivismo radical. Se extrae no solo la mano de obra barata de la gente, los recursos naturales, los suelos, o en este caso el subsuelo, el oro, la plata, el zinc, el níquel, el agua mismo, el hierro, el cobre, para llevarlo a vender fuera del país. Entonces, al final ese extractivismo, digamos, tampoco genera el empleo que nos ofrecen, nos arrebata los bienes comunes, contamina los recursos naturales, rompe el tejido social y nos deja en extrema pobreza. Por eso se llama extractivista, porque todo va para afuera y esos recursos, la riqueza que se están llevando, no nos va a quedar nada. El primer paso que hace la empresa después de tener por parte del Estado la concesión es romper el tejido social. O sea, llegar a mentir, a decirle a la gente que el desarrollo ha llegado, que va a haber empleo, que va a generar, digamos, necesidad de crear otro tipo de empresas como comedores, hoteles, etcétera. En 2011, el gobierno de Guatemala concedió el permiso de extracción a la empresa minera Exmingua, sin hacer una consulta previa a los afectados. Las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo se levantaron contra el proyecto, denunciando que contamina sus fuentes de agua y transforma la vida comunitaria. Esta empresa viene a contaminar totalmente el medio ambiente, viene a terminar el agua y viene a saquear todo lo que es el tesoro de las comunidades. Por esa misma razón le decimos al gobierno que retracta o que pare de hacer esos tipos de discursos, porque son discursos que ni él mismo lo cree. Así de que, hermanos, levantémonos todos y decir al gobierno la gran ignorancia que tiene. No aceptamos su mensaje, porque es un mensaje de verdad da pena de escuchar. Levantémonos todos y decir fuera la cementera, parémonos todos, compañeros. Encabezado por mujeres, el movimiento de resistencia pacífica La Puya decidió reunirse en la entrada de la mina El Tambor, custodiándola para impedir la extracción del oro. La consigna del gobierno es asegurar, ante todo, el funcionamiento de las empresas mineras.
cansaron, compañeros y compañeras? La resistencia de la Puya, cuando se decidió que las mujeres íbamos a ir al frente, era por la estrategia, porque no creemos en la violencia, porque yo personalmente creo que se puede exigir nuestros derechos sin caer en la provocación, y que si viendo que a nivel nacional el gobierno es represivo con las luchas, creíamos que el estar nosotras al frente no iba a ser tan fuerte el impacto a la hora de la represión. ¡Miren lo que han hecho! ¡Tú culpable! ¡Tú culpable! ¡Está grabado! Estamos defendiendo a sus hijos, ¿por qué nos hacen esto? Por favor, se lo suplicamos. ¡Eso más! Nosotros luchamos por lo nuestro. Nosotros no estamos peleando dinero, estamos peleando la vida. Peleamos por el agua, no por el oro. Por favor, retírense. Todavía me toca llevar la bala a medio milímetro de mi columna, donde no me la pudieron extraer porque corro riesgo de quedar parapléjica. Entonces tenía que decidir o quedarme con el dolor y la molestia o arriesgarme. Entonces preferí quedarme con el dolor. Para mí también es el papel del gobierno, ¿verdad? Creyendo que somos mujeres, intimidarnos y tomar cualquier acción contra nosotras. Y lo fuerte fue que ellos no tuvieron ningún respeto por los derechos de las comunidades, porque nos atacaron directamente al cuerpo. Hay una compañera que le rompieron el cráneo con una bomba lacrimógena, otra compañera que le quemaron su pecho, compañeros que también. Entonces, de parte del gobierno no se justifica de ninguna manera, de ningún punto de vista, que puedan agredir a gente indefensa, no está armada, y ellos van con todo el abuso de autoridad. En Guatemala, la criminalización de la protesta continúa siendo la estrategia para frenar las posiciones de comunitarios que disienten con las concesiones aprobadas para la sustracción de las riquezas naturales de sus territorios. En sus informes, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, UDEFEGUA, señala un claro incremento de asesinatos contra defensores de derechos humanos, así como de hostigamiento y persecución judicial de líderes comunitarios. ¿Quién es directamente responsable de la criminalización? Es el Estado. ¿Por qué? Porque son fiscales que diligencian casos que no tienen sustento, son jueces que dan órdenes de captura o ligan a proceso sin tener elementos mínimos de evidencia de los hechos. Directamente responsables son ellos. Pero detrás de ellos, detrás de esta política de Estado de criminalización de defensores, está realmente la élite oligárquica del país. Aquí, esta élite que tradicionalmente se ha aprovechado del Estado para enriquecerse, ha decidido desde hace 10 años un nuevo modelo de producción, porque ya no da el modelo agroindustrial viejo, que es el modelo extractivista. Son las mismas familias que se señalaban durante el conflicto armado interno de abusar de trabajadores, de abusar de campesinos, de abusar de indígenas y de concentrar riquezas. Pero realmente esto se agudiza cuando en el 2004-2005 se consolida la política extractivista. Entonces ahí, poco a poco, con la presión que ha ido haciendo la élite a los gobiernos, finalmente en el 2011, y esto se mira con una declaración de Álvaro Colón que sale publicada, en donde señala: yo respeto los derechos humanos, pero todos esos desestabilizadores que llaman a la violencia no son defensores de derechos humanos, son delincuentes. Con esa declaración del presidente de la República de la época, se inicia lo que es ya una política criminal en contra de defensores bajo el argumento de la defensa de la empresa privada. Por el otro lado, y lo vemos en esa disputa
entre el empresariado y el cooperativismo es que en la medida que los pueblos o que gente indígena accede al capital, su lógica de participación en el poder es otra y le quitan el monopolio a la clase, a la élite oligárquica criolla que ha tenido el control del país. Es una disputa de poder. 1960-1996. Se impone la violación de derechos humanos como estrategia de control. Se estima en 200.000 las víctimas del conflicto armado. Hay 50.000 desaparecidos. 1967. Se restablece por decreto que estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas. 1974. Se aplican técnicas del Pentágono en Vietnam. 1978. El ejército ametralla una protesta en Alta Verapaz. Hay 53 muertos y 47 heridos. 1979-1985. Los gobiernos de Lucas García, Ríos Montt y Humberto Mejía aplican la táctica de tierra arrasada, aniquilando organizaciones sociales. 1996. Se firman los acuerdos de paz. 2005. Se firman los tratados de libre comercio. Las comunidades indígenas denuncian que estos pasan por encima de los tratados de paz. En 2012, el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina da continuidad a la expansión de las multinacionales, con el compromiso de protección por parte de fuerzas de seguridad. Con la masacre de Totonicapán, en la que militares abrieron fuego contra manifestantes, población civil desarmada, resultando en la muerte de 7 manifestantes y 25 heridos de gravedad, se aviva el debate sobre el retorno del militarismo del pasado. En este caso, en el caso de Totonicapán, estamos viendo un continuum en la forma en que se tratan de tratar a los militares, en los casos del pasado como en los casos del presente. Llama la atención que tanto ABEMILBA como la Fundación contra el Terrorismo se pusieron a plantear que el coronel que fue señalado de ser responsable de esta acción fue considerado una víctima de la acción terrorista de las organizaciones de derechos humanos. En Guatemala hay impunidad, ha habido una reducción de la impunidad muy debido a la labor extraordinaria no solo de la fiscal general, sino de una serie de fiscales y jueces que aprovecharon para tratar de tirar adelante. Entonces hay una reducción en algunos temas, pero en las violaciones de derechos humanos del presente seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad, todavía del 95 y 96% en el año antepasado y este año, y lo que estamos viendo es que lo que se había avanzado en capturas se está retrocediendo con esta nueva fiscalía. Para delitos contra la mujer, para homicidios generales parece haber una reducción de la impunidad, pero como yo insisto, o sea, sí hay una reducción y eso hay que aplaudirlo, pero a que eso diga que estamos bien es otra cosa. O sea, que haya 3 muertos menos por cada 100.000 habitantes no nos quita a nosotros la sensación y la realidad de que la muerte es muy alta. El hecho de que ahora se enjuicien 20 casos en lugar de los 5 que se enjuiciaban por cada 100.000 hace 4 o 5 años, pues es bueno, pero siguen habiendo 75 casos que quedan en la impunidad.
Ramón Cadena es el director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas. Fue juez ad hoc en la Corte Interamericana en la masacre de Dos R's, perito en la masacre en el Jute y perito en el juicio por genocidio al general José Efraín Ríos Montt, acusado principal de la muerte de 1.771 indígenas de la etnia Ixil en al menos 16 matanzas colectivas perpetradas por el ejército. Los crímenes de hoy estamos viendo que tienen también una base en los crímenes del pasado, y ahorita las comunidades indígenas están sufriendo un nuevo ataque genocida, pero en este caso viene de la presencia de transnacionales, del apoyo del Estado a esas transnacionales, de los desalojos forzosos, desplazamientos forzados nuevamente para que dejen y liberen los territorios indígenas y puedan explotar el oro, la plata o hidroeléctricas o petróleo en los territorios guatemaltecos. El territorio guatemalteco está siendo entregado al capital extranjero, ya sea para explotación de petróleo, hidroeléctricas o minería a cielo abierto. Hay, por ejemplo, empresas españolas, como por ejemplo en San Marcos estuvo Unión Fenosa, que causó mucho daño a la población, mucha represión. Tenemos la Hidro Santa Cruz hoy día, capital español también, pero también hay capital francés, hay capital británico, capital estadounidense. Entonces, no tengo una lista, pero sí tenemos una lista de muchos megaproyectos que se están impulsando, y prácticamente lo que sucede es que el país, Guatemala, se está viendo como un botín, y el botín se lo están distribuyendo funcionarios de gobierno, militares, exmilitares y transnacionales y sector privado. Por ejemplo, quiero citar un caso que es muy importante, que permite establecer la responsabilidad de la empresa matriz en relación a la filial, y se trata de una empresa canadiense, el caso Hudbay. El caso Hudbay, que es una explotación minera de níquel en el Estor Izabal, el departamento de Izabal, y que la Hudbay Inc., Minerals Inc., deja el país, le vende a una empresa rusa, pero cuando estaba la Hudbay, la empresa privada de seguridad de la Hudbay Inc., de la empresa canadiense, asesina a un dirigente, deja paralítico a otro dirigente y violan a 11 mujeres quechís. Entonces, en Guatemala esos casos no han avanzado. Fue necesario que abogados canadienses con las víctimas presentaran una denuncia en Canadá en contra de la Hudbay Minerals Inc. Y ahorita acaba de fallar una jueza canadiense, que los tribunales canadienses son competentes para conocer de esa denuncia de daños y perjuicios causados por Hudbay en Guatemala y la empresa CGN guatemalteca de níquel, por la responsabilidad tanto de la canadiense como de la guatemalteca se va a conocer en Canadá. Eso es lo que tenemos que buscar, aparte de fortalecer y presentar denuncias a los tribunales nacionales, fortalecer los tribunales nacionales y lograr de que por fin los tribunales nacionales también respondan por un caso del presente en contra de una transnacional, porque ahí hay muchísima impunidad. El derecho de consulta establecido por el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el respeto al desarrollo de las comunidades según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas son violados sistemáticamente. Por ello, líderes indígenas, abogados y defensores de derechos humanos acuden a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. We have 2 petitioning organizations, and in due course they will introduce themselves to us. Cuando a los defensores de derechos humanos en Guatemala se nos criminaliza por las propias leyes del país, por los propios órganos de justicia, el camino que nos queda son los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en dado caso se pone más grave la situación, está la Corte Interamericana para llevar al Estado a un juicio frente a la OEA. Y si esta no prospera, o podríamos decir que condiciones X no lo permite,
podemos acudir a Ginebra, a donde está la sede de las Naciones Unidas. Lamentablemente en este momento estamos viviendo situaciones alarmantes parecidas a la guerra. Hay alrededor de 16 a 17 muertos diarios en nuestro país. Hay una situación que a nosotros nos preocupa de conflictividad a partir del desarrollo, podríamos decir, de las políticas de privatización que hubieron y que hay en nuestro país, de tratados comerciales, de las concesiones mineras, concesiones petroleras, concesiones de hidroeléctricas, la imposición de estas empresas en los territorios de pueblos indígenas. Estamos hablando de más de 300 licencias de concesiones mineras entre ya de exploración y explotación, 119 licencias o proyectos hidroeléctricos y recientemente la aprobación de cerca de 11 proyectos de explotación petrolera. Las estrategias que usan para reprimirnos son diversas, como dije, son de hecho, son de grupos paramilitares, son de parte del Estado, entre otras. Traemos estas denuncias, quienes estamos viendo esta situación cada vez más crítica. Como parte de un patrón de represión, las empresas privadas de seguridad trabajan de la mano de la empresa privada que tiene el megaproyecto en la zona de los pueblos indígenas, y además el Estado permite, con su inacción, con su falta de acción, permite que la empresa privada de seguridad actúe en contra de las personas. Encontramos en los acuerdos de paz como no solo el espacio, sino que todos esos acuerdos como contenidos para negociar con el Estado muchos más derechos, derecho a la tierra, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al desarrollo rural integral. Con un 60% de la población en situación de pobreza y un 13% en pobreza extrema, es evidente que los acuerdos de paz, que prometían el desarrollo económico de las comunidades y la protección de su cultura y su territorio, no se han cumplido. Surgen modelos de resistencia a la estrategia económica de la oligarquía, demandando respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La riqueza indígena supone un peligro, en tanto que está basada en el concepto del buen vivir, que no requiere elevar continuamente los niveles de consumo para poder simplemente vivir bien.